¿Crees en fantasmas? Esta noche, apaga las luces y prepárate para escuchar algunas historias inquietantes que nos ha enviado nuestro público. Pero antes de comenzar, asegúrate de que estás completamente solo, sin nadie cerca que pueda sorprenderte en medio de la oscuridad. Así que si ya estás listo, empecemos. Hace poco, un hombre decidió emprender un negocio de tacos, con especialidad en suadero y al pastor, para poder sostenerse. Sabía que para que el negocio fuera exitoso, tendría que trabajar hasta muy tarde, especialmente en los fines de semana. Decidió poner su puesto en una esquina cerca de su casa, una zona que parecía tener mucha afluencia. Durante la primera semana, las ventas fueron bastante buenas, pero los sábados, la clientela era aún más constante. Ese día, comenzó a montar el puesto desde las 6 de la tarde, y a las 7 ya estaba listo para cocinar. A las 8 de la noche comenzó a servir tacos, y como había previsto, la gente empezó a llegar. Estaba solo en ese momento, ya que no podía contratar a nadie para que le ayudara. Las 4 horas de venta fueron agotadoras, porque la clientela era abundante. Ya pasadas las 12 de la noche, la gente empezó a disminuir. A la 1 de la madrugada, la avenida estaba prácticamente vacía. El hombre pensó que ya era hora de recoger, cuando de repente, un borracho llegó y le pidió 2 órdenes de tacos. El hombre comenzó a hablarle de sus problemas familiares y de la vida, y esas 2 órdenes tomaron casi 1 hora en prepararse. Cuando ya eran las 2 de la madrugada, los dos estaban en silencio, cuando de repente comenzaron a escuchar la risa de un niño. Ambos se quedaron sorprendidos, mirando a su alrededor, pero no había nadie visible. El borracho, que parecía desconcertado, dijo que no había nadie cerca. Sin embargo, el taquero miró al niño, que se había sentado a su lado y sonreía, y le preguntó qué hacía allí tan solo. El niño no respondió, pero en ese momento, el borracho volvió a hablar, como si nada hubiera sucedido. El taquero le dio 2 tacos al niño, quien los devoró rápidamente. Cuando terminó, señaló una casa cerca de la avenida, y sin más, salió corriendo hacia allí. Al día siguiente, el taquero estaba agotado, pero se sorprendió cuando vio que el niño, llamado Dieguito, regresaba cada madrugada. Aunque no cruzaba la avenida ni salía de su casa, siempre llegaba a la misma hora. Una semana después, el taquero se encontró con una pareja que se acercó a su puesto. La pareja le pidió 2 órdenes de tacos y durante la conversación, el taquero le preguntó al hombre si era el padre de Dieguito. El hombre asintió y con la voz quebrada le dijo que su hijo había muerto hacía 2 años, atropellado en esa misma avenida. El taquero se quedó en shock, sin saber qué decir, mientras el hombre relataba cómo había sido el accidente. El padre le explicó que a veces, cuando amanecía, podía escuchar la risa de su hijo, como si estuviera jugando en la carretera. El taquero recordó las veces que había visto al niño, y al mirar a la casa de Dieguito, se dio cuenta de que, efectivamente, el niño ya no vivía allí. Al mirar el banco cerca del puesto, vio una cruz con el nombre de Dieguito y la fecha de su muerte grabados en ella. Esa noche, sintió miedo como nunca antes y decidió recoger temprano. Desde entonces, siempre cerraba antes de la medianoche, pues no quería encontrarse con el espíritu del niño nuevamente. Estas experiencias nos muestran cómo las presencias paranormales pueden estar más cerca de lo que pensamos, y cómo, a veces, los espíritus pueden volver a lugares familiares en busca de consuelo o compañía. Tal vez hayas tenido una experiencia similar sin darte cuenta. Ahora bien, esta no es la única historia aterradora que tenemos para ti. Mi abuelo, después de retirarse de la policía, comenzó a trabajar como vigilante nocturno en un panteón de un pequeño pueblo. Era un cementerio pequeño, pero su compañero, Ramón, le advirtió que había sido escenario de varios robos de tumbas y cuerpos. Ramón le explicó que, a veces, los ladrones robaban ropa, joyas o incluso cuerpos enteros. Mi abuelo, con su experiencia como policía, no temía a los ladrones, pero sabía que debía tener cuidado. Una noche, mientras realizaba su ronda, escuchó un susurro en el viento. Lo siguió hasta una tumba, donde encontró a una mujer enterrando muñecos hechos de tela con alfileres. Al principio, pensó que se trataba de algún ritual extraño, pero al ver lo que estaba enterrando, se dio cuenta de que algo más siniestro estaba sucediendo. Decidió no tocar nada y simplemente pateó los objetos fuera del cementerio. Esa noche, Ramón le explicó que en ese cementerio era común que la gente practicara brujería. Sin embargo, también le advirtió que tuviera cuidado, pues el lugar tenía fama de estar habitado por fantasmas. Mi abuelo, escéptico, no le prestó mucha atención, ya que no creía en esos relatos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, mientras caminaba por el cementerio,
el ambiente se volvió extrañamente silencioso. De repente sintió una mano fría en su hombro, y al voltear, vio una sombra gigante, como la muerte misma. Asustado intentó dispararle, pero sus balas pasaron a través de la figura sin hacerle daño. Corrió hacia la zona de los niños, donde escuchó risas, como si varios niños estuvieran jugando, aunque no había nadie a la vista. Mientras miraba, la linterna de mi abuelo dejó de funcionar, y solo la luz de la luna iluminaba el lugar. Fue entonces cuando vio a varios niños jugando en el cementerio, todos ellos desapareciendo poco después. Atónito, mi abuelo no podía moverse, hasta que su compañero lo alcanzó y lo sacó de allí. Esa noche, mi abuelo nunca volvió al panteón, y renunció al día siguiente. Desde entonces, su lema fue: hay que temer más a los vivos que a los muertos, pero aún hay más. Un amigo mío, taquero también, me contó algo que le ocurrió una noche. A las 3 de la mañana, mientras recogía su puesto, escuchó dos hombres conversando cerca, riendo y silbando. Al mirar por el agujero del puesto, no vio a nadie. De repente, escuchó unos extraños ladridos y vio a dos perros que, en un extraño acto, comenzaron a hablar como humanos. La impresión fue tal que se desmayó. Cuando despertó, rápidamente empacó sus cosas y se fue. Finalmente, una última historia, sobre un hombre que regresaba a casa tarde en la noche después de terminar su trabajo como contador. Cuando cruzaba un tramo conocido como la Labor Vieja, su moto comenzó a fallar. Mientras trataba de solucionarlo, vio a un adolescente de 16 años cruzando la carretera. Lo curioso es que el joven tenía el rostro desfigurado, sin ojos. Asustado, intentó esquivarlo, pero la figura comenzó a seguirlo a gran velocidad. Solo cuando llegó a la zona iluminada por los postes de luz, la figura desapareció. El hombre, temblando de miedo, regresó rápidamente a su casa y le contó a su esposa lo sucedido. Aunque trató de calmarse, esa experiencia le quedó grabada. Y ahora yo te pregunto, ¿has vivido algo extraño? Tal vez has tenido una experiencia que no sabes cómo explicar. Déjalo en los comentarios, porque no estás solo. Quizás haya alguien más que haya sentido lo mismo. Buenas noches.